Bienvenidos a Escenario Deportivo VIP, el programa del Ministerio del Deporte que tiene como énfasis que ustedes conozcan las historias de las grandes glorias del deporte. Y si de glorias del deporte estamos hablando, hoy tenemos un súper invitado, un hombre querido por muchos de los colombianos y donde ha ido ha dejado el nombre del país en alto. Luis Fernando Suárez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, gracias a usted por aceptarla. Bueno, maestro, vamos a empezar hablando de lo actual para retroceder, para montarnos en la máquina del tiempo. Y estamos a puertas de la gran final entre Liverpool y Real Madrid. ¿Qué partido visualiza y sobre todo la actuación de Luis Díaz, cómo la analiza? Es de difícil análisis bueno, primero por la calidad de los dos equipos, o sea que me parece que va a ser una final en que los merecimientos para los dos equipos son grandes, o sea que han hecho una grandísima temporada, o sea que el que quede campeón, pues lógicamente es por lo que hizo, no solamente por lo que esos 90 minutos, sino por los merecimientos que tuvo al estar haciendo tan buena campaña los dos en sus ligas y en el campeonato europeo. Y todavía más difícil analizarlo desde el punto de vista de Luis porque ya se vuelve más emocional, ¿no? Lo único que desea uno es que a él le vaya bien, que tenga una grandísima final y que sea protagonista. Yo creo que ojalá que se dé eso. Es un muy buen jugador, está en un momento de esos muy bonitos en su carrera, pues ojalá que él pueda marcarlo eso con un triunfo y que el que se logre campeonar sea muy bonito para él. Claro que sí. Luis Fernando ha vuelto a hablar, ha tenido contacto con Luis Díaz recientemente, pues recordemos que usted lo dirigió en el Junior y desde esa época que usted llegó siempre resaltó la calidad del Guajiro. No he tenido oportunidad de hacerlo. Bueno, Ya los dos tuvimos, bueno, caminos totalmente diferentes y no hemos tenido la oportunidad de charlar después del retiro mío de Barranquilla. listo, muy bien. Maestro, si estamos a puertas de la gran final de la Champions, también estamos muy cerca de ese gran repechaje. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo imagina? ¿Es consciente de lo que está logrando allá en Costa Rica? Soy consciente que hay una exigencia alta acá porque Costa Rica no es la primera vez que puede ir a un mundial, son varias veces. O sea que se sabe que se pide bastante, o sea que hay un pedido grande y esperamos estar a la altura de ese compromiso. Creo que el equipo terminó bien, sobre todo la segunda vuelta, en esta cuadrangular, en este octagonal, perdón, que se hizo. Bueno, esperemos refrendarlo, que creo que es lo más importante, refrendarlo ahora en este día 14. Claro, sigue sintiendo esas mismas cosquillitas del Luis Fernando Suárez del 2006 cuando logró la primera clasificación a esta. Creo que todavía más, mucho más temores, mucho más estrés, bueno, mucho más de que se dé ese partido, bueno, también los mismos deseos de lograrlo. Si uno piensa en que si consiguió algo y se sintió tan bien como cuando fue esa clasificación al Mundial de Alemania con Ecuador, pues lógicamente es mucho mayor ese deseo de volverlo a repetir. Volver a un Mundial sería espectacular para mí. Profe, ¿cuándo viaja la selección y usted hacia Qatar? Tenemos dos partidos por la Copa de Naciones acá en CONCACAF. Uno el 2 de junio contra Panamá, en Panamá. El 5 de junio contra Martinica, acá en Costa Rica. Inmediatamente después de ese partido, el día 6, estaremos viajando hacia Doha para jugar el partido del 14. Bueno, muchos éxitos y toda nuestra buena energía para que la representación colombiana en Qatar 2022 pues estará muy bien
con usted. Pero quiero preguntarle, usted fue defensor central, usted fue un gran jugador de fútbol. ¿Qué es lo que más recuerda de su época como futbolista y cuál fue el técnico que más lo marcó en su época de jugador? Bueno, fue marcado básicamente por Nacional, porque ese casi que fue mi único equipo. Tuve por ahí un paso muy efímero por Deportivo Pereira, y en esa época pues el mayor, el técnico más representativo y lógicamente el que más me ayudó en crecimiento fue Francisco Maturana, o sea que el que más tengo yo como referente es a Francisco. A Francisco Maturana. Pero usted lo alcanzó a dirigir también su el día, ¿no? Subeldía fue mi primer técnico a nivel profesional, eso fue a finales de los 70 por ahí, con él debuté, después tuve, bueno, grandísimos entrenadores, Luis Cubillas, Miguel Ángel López, Eduardo Retat, Aníbal El Maño Ruiz, Gilberto Osorio, Francisco Maturana. Bueno, creo que con ellos creo que tuve tiempo como para aprender bastante, eso fue lo más importante para mí. Profe, ¿qué tanto ha cambiado el fútbol desde su época, desde cuando usted era jugador a esta época, 2022? ¿Ha habido un cambio notorio? Es mucho más físico, se corre mucho más, hay menos espacio para solucionar determinadas situaciones, hay menos tiempo igualmente para solucionarlos, es mucho más trepidante, mucho más intenso. Sí, lógicamente ha cambiado. Antes se jugaban, no sé, 7, 8 kilómetros, se podían correr, ahora fácilmente un jugador de fútbol puede correr entre 10, 11 kilómetros sin ningún problema, o sea que sí ha cambiado mucho en eso. Después sigue siendo el fútbol, sigue siendo el balón es lo más importante. Bueno, creo que hay cosas de forma, o de fondo, perdón, que nunca pueden cambiar. La forma sí, lógicamente que sí, es mucho más físico, es mucho más, exige muchísimo más en la parte incluso mental que antes. Claro, y usted sí que trabaja esa parte mental, es una parte fundamental en su equipo de trabajo, ¿no? Es que creo yo que el jugador es una persona que juega fútbol, entonces primero hay que tratar la persona y primero hay que entrenar la persona desde la mente, o sea que yo creo y es para mí esencial que eso se dé. Lógicamente habrá que siempre contar con el talento, siempre habrá que contar con que físicamente estén bastante fuertes, siempre habrá que contar con todas esas situaciones inherentes al conocimiento del fútbol, pero también está todo lo que está alrededor de eso, que es una exigencia de un jugador a responder a un montón de presiones que no son ni siquiera son futbolísticas, sino incluso personales. O sea, entre más fuertes estén mentalmente, pues lógicamente ellos pueden responder mucho mejor a este nuevo fútbol que elegante es tan inmediatista, que te pide tanto. Claro, claro, profe. Le quiero preguntar también sobre Rafael Santos Borré, porque fue figura fundamental del Frankfurt para el título de UEFA Europa League. ¿Qué cree o por qué cree que el jugador colombiano se destaca tanto en Europa y en especial en esta competición? Bueno, creo que Rafael Santos Borré es un jugador hecho a pulso. Me parece que no la ha tenido fácil en ninguna parte donde ha estado. Cuando salió de acá de Colombia, pues en principio, por ejemplo, ni siquiera fue mirado en Atlético de Madrid. Luego cuando llegó a River Plate tuvo que trabajar muy duro para conseguirse un puesto y allí creo que hizo cosas bien interesantes. Bueno, fue goleador y por esa razón pues ya volvió a Europa. Esa situación de Alemania me parece que es bien interesante resaltarlo porque
Es un fútbol muy competitivo el alemán. Entonces, y él responder a ese fútbol competitivo con tan buen trabajo, pues lógicamente hay que valorarlo mucho. Y después, lo demás, no es fácil, ¿no? Ser campeón en Europa, de un campeonato internacional como él lo hizo. O sea, es un muchacho, pues, yo creo que su apodo es bien lo que es él, la máquina, una máquina de trabajo, una máquina para hacer fútbol. Y aparte es una gran persona. O sea, me alegra mucho lo que está ocurriendo con él en este momento. Profe, ¿cómo se considera usted como director técnico? ¿Es estricto o es más que todo un papá? Porque yo que lo conozco, usted es una gran persona, pero ¿cómo es Luis Fernando Suárez como técnico? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo tengo que ser restricto en determinado momento y hacer respetar determinadas cosas, pero también tengo que entender situaciones que el jugador vive. O sea, que creo que soy una persona común y corriente que determinadamente entiende cuáles son las circunstancias que a veces están alrededor de un futbolista, y eso pues me lleva a entender determinadas cosas, pero también eso me lleva a pensar que el jugador pues, lógicamente tiene muchos deberes que cumplir y hay que exigirlos que lo cumpla. Profe, de los jugadores que usted ha dirigido, ¿cuál es el que lo ha marcado más a Luis Fernando Suárez? Pues no sé si marcar, pero sí, además que yo he tenido mucha gente que ha admirado y, de la manera como juega y lo que representan en determinado momento. Hubo un momento en que pues, yo dirigí a alguien que para mí es alguien importantísimo. Primero fue mi compañero, después eh, trabajamos, yo como técnico y él como jugador, y después incluso me acompañó en un cuerpo técnico, ese René Higuita. O sea, para mí es un jugador, una persona con la cual pues el haber estado con él como compañero, después como entrenador y después como compañeros nuevamente, pero ya en un cuerpo técnico, pues legalmente fue muy especial para mí. Profe, lo voy a comprometer. ¿De qué equipo es hincha Luis Fernando Suárez? Yo nací siempre con esa sensación de la situación de Nacional, pero creo que uno pierde al final mucho de esa sensibilidad del hincha. ¿Por qué razón? Porque Sí. uno a veces uno, pues, ya después de haber vivido en tantas partes y haber dirigido tantos equipos, uno casi que se vuelve hincha de muchos equipos y se vuelve hincha casi que de los equipos, sino de los jugadores que ha dirigido. Es que, aunque lógicamente disfruto mucho cualquier triunfo de Nacional, no lo hago ya como si fuese, como ese hincha fan que piensa que es lo único que existe, es el triunfo de un equipo y que no vale nada más. Es que ya es una sensación que es totalmente diferente. Eso de gustarle a uno determinado equipo, pues lógicamente es siempre estar ahí, pero creo que se maneja más por el gusto personal o por el deseo de que a los que uno haya dirigido en algún momento o que uno sienta algún aprecio les vaya bien. ¿Y a qué jugador le gustaría dirigir a Luis Fernando Suárez? Le hago esta pregunta para luego pasar al bloque para que lo conozcan mejor, su infancia y demás, porque es una parte fundamental del programa, pero le quiero preguntar sobre eso. El jugador que a usted le gustaría dirigir, por X o Y razón. Yo soy de las personas que pienso más en equipo, ¿no? Y dentro de todas las situaciones creo que eso es lo que más se debe valorar uno como entrenador, que teniendo una gran constelación de estrellas, teniendo un equipo de jugadores obreros, uno pueda armar una forma de pensar que lleve a armar un equipo. Eso para mí es lo más importante. O sea que siempre pensaré en formar un equipo que quede campeón de algo, para campeón del mundo, pero independientemente de con quién. Yo creo que ahí está el valor del entrenador. Y yo creo que ese es el sueño de todo entrenador, ¿no? Claro. Ser campeón del mundo. Sí, sí, claro. Pues,
creo que es uno de los sueños que debe tener uno, siempre ser el primero. Claro. Profe, maestro, le quiero preguntar, hay unos programas del ministerio que siempre se enfocan en la juventud, siempre Talentos Colombia, el ministro está muy a la vanguardia de las nuevas generaciones. ¿Qué consejo les daría a usted como técnico, como alguien que pasó por el campo de juego, a esas personas que son jóvenes y quieren llegar a triunfar en determinado deporte? Bueno, que nunca dejen de estudiar, básicamente es eso. Yo creo que lo primero que debe entrenar uno es el cerebro. Si uno empieza por allí, por ese entrenamiento, después cualquier otra situación se te abre de muchas maneras. Tomar decisiones es mucho más fácil desde que uno tenga las herramientas necesarias en su cabeza. O sea, que creo que eso sería importante, necesario. Lógicamente hay que exigirse mucho, hay que entrenar mucho, hay que ponerse bien físicamente. Bueno, hay que tomar un montón de decisiones, hay que reaccionar mucho a determinadas situaciones como victorias y derrotas, hay que sacrificarse bastante. Para todo Luis eso, Fernando, ¿en qué ha cambiado esa persona que ya va a cumplir 63 años a esa persona que tenía 15 o 18? Fíjate mucho, aparte de las canas que tengo es el drástico, y yo espero que siempre haya sido, bueno, a veces uno en determinado momento puede involucionar, pero creo en mucho sentido que cuando fui jugador, cuando empecé a cuando terminé, lógicamente era distinto, y espero que también eso haya llegado en todo sentido. Cuando empecé siendo entrenador, con todas esas ignorancias, carencias que tenía, espero que todo esto haya sido siempre para evolucionar. Lo mejor que todavía como que no haya parado, e igualmente como persona. O sea, pues lógicamente sí, yo siento que lógicamente me he desarrollado mucho en muchas cosas, con mis defectos, con mis errores, con mis debilidades, con mis fracasos, porque eso es lógico que uno lo haya vivido, pero que determinadamente cuando uno ya hace como un resumen de su vida, creo que estaba muy satisfecho, más satisfecho de las cosas que hizo bien que las cosas que hizo mal. Por supuesto que sí. Hay dos personas fundamentales en la vida de cada persona, el padre y la madre. ¿Qué les diría usted en este momento a sus señores progenitores? Solamente gracias, básicamente, por lo que ellos siempre fueron conmigo. Mi madre muy alegre, persona muy abierta, y la otra, una persona trabajadora, seria, siempre pensando en darle todo a los hijos. Creo que si hay algo que hoy uno tiene que estar pensando, también en sus carencias, porque fuimos una familia humilde, una familia de un extracto popular. Afortunadamente, pues lo que ellos intentaron siempre darnos a nosotros fue amor, siempre buscar de alguna manera que nosotros progresáramos. O sea que si hay algo en lo que él estoy agradecido es haber nacido en un seno donde mi padre y mi madre fueron muy importantes. Maestro, le voy a hacer dos preguntas cortas para luego pasar al reto donde más se sube el rating acá en escenario deportivo VIP. Vamos a ver si conocemos una faceta diferente de Luis Fernando Suárez. Pero, ¿qué es lo que más recuerda de su infancia? Y lo otro, ¿qué es lo que más se lleva Luis Fernando Suárez de lo que ha aprendido, no dentro del terreno de juego, sino en la universidad, en lo que aprendió? Bueno, yo creo que lo que más recuerdo es, pues, lógicamente, vivir en un barrio popular. Yo vivo en ese momento no se llamaban por comunas, sino por barrios. Era un barrio de la comuna que hoy se llama 13 en Medellín. Un barrio era San Javier, pues, lógicamente era muy popular, pero todos jugábamos en la calle, donde había un parque donde jugábamos basquetbol, en en esa misma cancha había forma de jugar voleibol, al frente
había una cancha de arenilla donde no solamente jugamos fútbol, sino también béisbol, y donde nos manteníamos juntos, para arriba y para abajo todo el día. Mi escuela quedaba ahí al lado también, la escuela Pío XII. Bueno, fueron momentos felices, momentos divinos, vuelvo y le digo, muchas carencias, pero uno dice, bueno, esto fue lo que te forjó, te forjaron a muchas cosas. Y yo, dentro de lo que es la educación, para mí no solamente fue la universidad. Yo tuve 2 sitios donde creo que me marcaron. Uno fue el Liceo Antioqueño, era un colegio que era un apéndice de la Universidad de Antioquia, en este momento no existe, donde creo que aprendí mucho a pensar. Sus profesores eran de una gran solvencia y bien inteligentes. Uno estudiaba incluso los libros de los profesores, pues eran autores de esos libros, y después era un libre pensamiento grandísimo, que fue después que todavía se recalcó, se remarcó muchísimo más cuando entré a estudiar en la Universidad de Antioquia. No terminé mi carrera, pero si hay algo que me ayudó a ser entrenador fue la universidad, en la toma de decisiones que hice después como jugador. Y después cuando fui como entrenador, creo que las bases ya estaban sentadas por todo lo que a mí la universidad y sus profesores me dieron. O sea que si no hubiese existido la universidad para mí, primero el Liceo Antioqueño y después la Universidad de Antioquia, muy seguramente yo no sería el entrenador que ha ganado medianamente cosas. Perfecto. Una corta antes de pasar al reto, y es cómo se describe Luis Fernando Suárez y cómo quisiera que lo recordaran las generaciones futuras. En ese sentido yo soy muy malo, ¿verdad? Yo no creo que soy una persona seria, que en determinado momento piensa más en lo que es lo que pasa inmediatamente, que es de pronto, sí, muy más racional que emocional. Y después no creo que uno tenga pues el sueño ese, no creo, y no sea no lo quiero que la gente lo mire como si fuese falsa modestia. Lo que pasa es que dentro de lo que uno ha hecho, pues lógicamente no es todo lo que sea lo más grande, pero en lo que sí estoy muy orgulloso de lo que he hecho, eso es lo más importante. Entonces, con tal de que me recuerden bien mis hijos y mis nietos, y que cada vez que haya un recuerdo de ellos para conmigo, haya una sonrisa de por medio, creo que con eso estaré feliz. Bueno, llegamos al momento más esperado del programa, donde se está subiendo el rating, la gente está acá estallada, quiere escuchar a Luis Fernando en el reto de Cristian Camacho. Profe, ¿cuál es su canción favorita? Canción favorita, hay una de Rubén Blades, se llama Parao. Es una canción que no es muy popular de Rubén Blades, que eso incluso es más lenta, pero es una canción que dice algo sobre, incluso cuando lo entierren, él quiere que lo entierren parado. Y creo que un poco es eso, porque es cuando uno ya haya terminado, que siga teniendo la tranquilidad de haber hecho las cosas correctamente y bien hechas. Profe, 10 segunditos de la letra, ¿es posible que la entone? No, aparte tengo voz de tarro, entonces no soy capaz. No quiero cometer un exabrupto y pasar como, hacer el ridículo. Perdón por eso. Bueno, se cumplió el reto a medias, pero conocimos cuál era la canción favorita de Luis Fernando Suárez y se atrevió a hablar de esa canción, entonces cuenta como reto. Profe, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio y siempre por su amabilidad. Le va a ir muy bien en el repechaje contra Nueva Zelanda. Vamos a estar haciendo mucha fuerza porque usted es Colombia en el Mundial en Qatar. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación nuevamente y bueno, en otra ocasión también, ojalá que esto no sea la única vez en la cual estamos charlando. Que estén muy bien. Bueno, fue Luis Fernando Suárez, no se les olvide que mañana
está Escenario Deportivo por Blue Radio de 2 a 3 de la tarde. Jonathan Sachin, está Diana Montoya, está un combazo del Ministerio del Deporte, pero ahí vamos. Así que estén muy bien, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.